tercer bloque en Bravo News y vamos a dedicarnos a hacer un poquito de análisis acerca de muchas cosas que están vinculadas a lo que viene ocurriendo por estos tiempos, a la elección que ocurrió en el día de ayer y a lo que nos pasa dentro de las redes de alguna manera, ¿no? Por supuesto, porque bueno, las redes han sido protagonistas, son protagonistas del día a día y también cuando tenemos que hablar de política, aquellas cosas que nos apasionan. Buscamos confirmaciones, encontramos nuestros ámbitos cómodos y Natalia Aruete, doctora en Ciencias Sociales y autora de Nosotros contra Ellos, un libro de reciente publicación en Siglo XXI, nos acompaña. Gracias, Natalia, por estar acá. Bienvenida. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, a ver, todos tenemos redes, todos las usamos y muchos no nos damos cuenta, pero la verdad es que las usamos para confirmar algo de lo que pensamos. Digo, ¿esto es nuevo? ¿Pasaba lo mismo con los medios tradicionales antes? Digo, ¿cómo cambió eso? Bueno, en general tenemos mayor tendencia a sentirnos más cómodos y cómodas con lo que nos confirma nuestros puntos de vista y nos incomoda mucho y nos genera cierta perturbación encontrarnos con aquello que nos desafía. Claro. Pero también es cierto que, y esto no es que pasa solamente ahora, con los discursos y con las interacciones discursivas pasó siempre, el tema es que ahora eso marca huellas y esas huellas traen retornos, ¿no? Hay una distribución más segmentada y personalizada de la información, entonces eso alimenta esa confirmación. Ok. Pensaba también si eso no es contraproducente para nuestra construcción en términos de nuestra apertura mental, de poder darnos cuenta que existe un otro que piensa de una manera diferente, en prestarle atención a eso diferente, porque a lo mejor no lo conocíamos y no está tan mal. Digo, ¿no nos encierra un poco en eso que es nuestro sesgo de confirmación? Sí, lo que pasa es que también es cierto que no se trata solo de un sesgo de confirmación que tiene una causa individual, ¿no? Sí es cierto que si yo en este momento me encuentro con un mensaje de Milei diciendo mañana hay que avanzar drásticamente y empezar con recortes del 15% del Producto Bruto en lo inmediato, a mí me va a generar perturbación y es poco probable que quiera compartirlo con mis amigos de WhatsApp. Claro, ¿no? claro. Eso es un poco las resistencias que uno tiene cuando se encuentra con mensajes que los perturban. Pero también es cierto que la forma en la que distribuyen información en las redes sociales no nos permiten encontrarnos con todo como para que tengamos un ejercicio intelectual de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto que yo no me había enterado? A ver si lo escucho un poquitito, ¿no? Hay un ejercicio de burbuja también, sobre todo cuando se trata de temas políticos y de temas que polarizan, ¿no? Bueno, hay algo que creo que a muchos nos pasó, digo, los periodistas. Se habla mucho de que las encuestas ya no reflejan lo que ocurre, pero la verdad es que viendo la foto de ayer, digo, 55-44 es un resultado que muchos no esperábamos esta diferencia. ¿Esto tiene que ver con que nuestros consumos están tan mediados por estos algoritmos que privilegian lo que nosotros estamos más cómodos de leer que otras cosas? Digo, ¿puede haber algo de eso en estas sorpresas que nos llevamos? Yo escuchaba una entrevista a Sheila Bilker, la consultora, en estos días, que dijo dio un concepto y una definición de estas elecciones que me parecieron exquisitas. Y esta es una elección muy algorítmica, en el sentido de que es poco probable que uno que votó a Massa se encuentre con votantes de Milei muy asiduamente, y lo propio con quienes votan por Milei. No es que tenían 5 y 5 entre sus amigos que votaran por el candidato contrario, ¿no? Y es ese tipo de burbujas y de comunidades, ¿no? Grupales y homogéneas que se fueron armando en estas elecciones también impidieron que pudiéramos ver las otras encuestas. Porque lo que es interesante es que tanto ayer como hoy empezaron a surgir muchas encuestas que sí le habían pegado. Acá estaban. Sí le habían pegado, ¿no? Sí le habían pegado y sí daban estos tamaños de... No sé si nos las mostraron, si nos llegaron o si este encierro, que insisto, no tiene que ver solamente con una intolerancia personal, sino con una polarización que fue social, que es sobre todo política, porque desde las élites hubo una polarización tremenda y que además se sobrealimentó desde las redes sociales. Un poco insistiendo con esta historia, pensaba también en cuánto nos frenamos a la hora de ciertas cosas que estamos a punto de hacer. Publicaciones que pueden parecer
ahí como, viste, medio al borde. Digo, voy a contar el ejemplo de un amigo que no importa, porque era una publicación vinculada al tema de el muñeco Gallardo llegando a Arabia. En esa publicación aparece Gallardo con un tigre debajo. Claro, la historia es, ¿qué hago? ¿Publico esto en el medio de una elección para que los que están viendo esto me digan X o Y a favor o en contra? Sí. Entonces, como esta cosa de frenarte a veces en cosas que querés publicar porque te gustan por otra razón, y decís, van a entender que quise decir esto otro. Digo, ¿cómo se hace para manejar esa cuestión? Porque al final no estamos diciendo lo que queremos decir. Es cierto, y en parte tiene que ver con que nuestra imagen en redes sociales se construye con la preferencia del otro, ¿no? Okay. Con la respuesta que el otro nos da, con sus likes, con sus compartidos. De hecho, hay mucha ansiedad siempre por ver cuán confirmados somos por los otros, ¿no? Y más aún, muchas veces nuestras acciones de compartir y de dar like también tiene que ver con lo que los otros ven de nosotros en esas reacciones que tenemos frente a determinados. Entonces no es absolutamente auténtica, entre otras cosas porque estamos muy expuestos en las redes sociales. Claro. Y esto que vos decís es muy interesante, sobre todo frente al temor. No, digamos, vos lo planteaste, me pareció en términos más de vergüenza, de si esto es ubicado o no es ubicado. ¿Qué pasa si uno quiere expresar algo que puede llegar a ser polarizante? Existe mucho temor a la posibilidad de ser atacado por ese tipo de cosas. Claro. Hay algo que plantean junto con Ernesto Calvo, coautor del libro, que creo que lo traen de Daniel Feierstein, que tiene que ver con, viste, ahora responsabilizamos también a las redes de todos los problemas, pero cuando volcamos esta imagen negativa sobre las redes, también estamos cortando espacios, a ver por ahí si lo entendí bien, ¿no? Espacios de donde está hoy la participación democrática, ¿no? Y de alguna manera eso deslegitima los espacios de discusión. Digo, ¿es así? ¿Lo entendí mal? Digo, ¿por dónde viene esto de matar al mensajero o matar al canal, cuando acá lo que se expresa es quizás esto, que somos una sociedad que hoy tiende hacia estos niveles de polarización en la discusión? Bueno, yo creo que estamos en un nivel alimentado desde abajo y desde arriba de profunda polarización e intolerancia. Una polarización que no es solo política, sino que es también afectiva. Es decir, nosotros nos distinguimos de otros en esta polarización política porque nuestras preferencias nos distinguen, pero la polarización afectiva lo que dice es la intensidad de esa distancia que nos separa del otro es abismal. No solamente es abismal, sino que es absolutamente imposible de acercar posiciones. Y además el otro adversario se convierte en un enemigo al que hay que eliminar. Y esto es un mensaje bastante propuesto desde las élites y desde las dirigencias políticas, desde las dirigencias de todo tipo, ¿no? No tiene que ver solamente con una intolerancia social. Y en ese sentido yo creo que las derechas están mucho más activadas en esa intolerancia y en esa incivilidad, y el espacio digital es un espacio donde todo eso discurre sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Y en esa intolerancia no nos volvemos también todos como más, no sé, enojados, irascibles, no poder tener ni siquiera el más mínimo detalle con el otro para escucharlo, lo que fuera. Digo, incluso hasta con los vínculos más cercanos, familia, amigos, personas a las que estás conociendo para salir. Digo, ponés el freno en el lugar donde hay una opinión o lo que fuere en las redes sociales. Bueno, esa es la polarización afectiva. Yo creo que hay un error que me parece que se puso muy de manifiesto en esta campaña, que fue el error de pensar que nuestras emociones no tienen implicancias políticas. Y la verdad es que nuestro comportamiento político tiene una dimensión racional, pero tiene una dimensión emocional que es profundamente importante para pensarnos en el juego político, ¿no? Como participantes, como involucrados. Y me parece que mucho de eso nos pasa y es importante. El tema es que ¿quién capitaliza eso? Claro. Lo que me parece que estuvo pasando en el último tiempo en el mundo es que frente a mucha bronca que le pasa a la gente, mucho descontento, esta irascibilidad que nos empieza a surgir, también es más capitalizado por las derechas, a partir de una cierta identidad respecto de que todos sentimos lo mismo, o como dice Daniel Feierstein, una socialización del sufrimiento. A mí me parece una definición muy acertada. Yo te escucho el sufrimiento, ¿no? Coincido y siento empatía con tu sufrimiento, y ahí hay un encauce que no necesariamente tiene que ver con una propuesta constructiva, pero uno da vía libre a ese tipo de cosas
frente a un progresismo que se ha vuelto muy conservador en sus propuestas y en su oferta política. Hay mucho para seguir hablando, maravilloso, sí, Natalia, nos pero quedaríamos horas. lamentablemente ya se nos está por terminar el programa. Bueno, queda la invitación para otra oportunidad, por si quiere, supuesto. para extender un poco más de esto, ¿sí? Muchas gracias. Genial. Nosotros, Gracias contra a ellos, ustedes. entonces, el último libro que han sacado Natalia Berruete y Súper Ernesto Carbo, lo recomendado. recomendamos, Súper por supuesto. recomendado, claro que Y sí. nosotros tenemos